Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, de esta tarde, te honramos, te bendecimos, porque, Señor, somos tus hijos, Señor, y tenemos un propósito esta tarde de poder, Señor, recibir tu palabra, el consejo, Señor, del conocimiento de la palabra, la sabiduría de la palabra. Por eso pedimos, amado Espíritu Santo, que usted, Señor, intervenga en cada uno de los espíritus que nos exponemos esta tarde para poder entender la palabra, para poder, Señor, aprender de ella, para que sean, Señor, nuestros oídos abiertos, nuestros ojos espirituales abiertos, para que podamos ver la obra de la palabra, para que ella nos transforme y que seamos, Señor, fortalecidos y también, Señor, animados con la palabra, para que también el compromiso, Señor, con la palabra sea también para que la podamos exponer claramente y con conocimiento, tal como tú nos has enseñado, por la inspiración del Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos que en esta tarde vamos a escuchar la palabra y a exponernos, Señor, a la bendición de su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, papá. Amén. 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 Dios es espíritu. Ya ese es el título que lleva la lección de hoy y nos enseña excelente a mirar la Biblia, a interpretarla de un punto de vista particular, que es el punto de vista de Dios. La Biblia está escrita de acuerdo al punto de vista de Dios. Ya la Biblia está escrita como si tuviéramos que mirar desde su punto de vista todas las cosas. La Biblia nos revela el punto de vista de Dios, la Biblia nos revela la realidad espiritual. La Biblia nos revela, según este punto de vista, qué es lo importante y qué es lo no importante, qué es lo relevante y qué es lo que es lo superficial. Así que mirar la Biblia de un punto de vista espiritual es de suma importancia. Comprender que Dios es, en primer lugar, espíritu, es de vital importancia para poder mirar la Biblia correctamente, para poder interpretarla, creerla y obtener vida, que es el propósito de la Escritura. ¿Ya? La Biblia tiene un propósito principal, ya que vamos a ir desvelando a medida que avanzamos en las clases, y el propósito principal de la Biblia se encuentra, lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan 20:21, que es un texto que también debemos aprender de memoria. Ya, perdón, Juan 20:31. Vamos a mirarlo ahí, lo voy a compartir para que lo revisemos. Juan 20:31. Que se cree que este es el Evangelio de Juan tiene como dos finales. Ya no sé si ustedes sabían, pero Juan 20, el verso 21 es un verdadero final para el libro. Entonces muchos eruditos creen que el capítulo 21 de Juan fue redactado e incluido en el Evangelio posteriormente, porque se puede ver aquí una conclusión de, si ustedes miran los versos 30 y 31, ¿verdad? Si los leen, es una verdadera conclusión a todo lo que se ha escrito, y es como un punto final. Ya, sin embargo, tenemos también el capítulo 21, que se dice que es un agregado para no dejar inconclusa la situación de Pedro. ¿Ya? Y 21 nos relata precisamente cuando Jesús aparece resucitado en la playa a los discípulos y restaura a Pedro. Vamos a leer de 30 y 31, ya para que comencemos desde este texto a conversar este tema. Y dice, leámoslo todos juntos. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, esta declaración de propósito del Evangelio de Juan es la declaración de propósito de toda la Biblia. Toda la Biblia fue dada por Dios con un propósito definido, y este propósito es vida eterna. Ya para la fe, es un libro de fe. La Biblia es una escritura de fe que está pensada por Dios
para producir, para detonar la fe en el ser humano y para que por medio de la fe el ser humano se aferre a Cristo y tenga vida eterna en su nombre. Ya toda la Biblia está diseñada como un cuadro para dar testimonio de Jesús y producir la fe en el espíritu humano. Entonces la Biblia tiene un propósito espiritual profundo, tiene el propósito de hacer, de hacer nacer la fe en nosotros, de sostenerla, de hacerla crecer, de desarrollarla, de llevarnos a Cristo. Toda la Escritura tiene este propósito maravilloso de mostrarnos a Jesús, de ser testigo de Jesús, de producir la fe y de tener vida en el nombre de Jesús. Entonces, como les dije ahí anteriormente, antes que comenzáramos la clase, no siempre ya en la historia se ha visto la Biblia desde un punto de vista espiritual. Ya no siempre se ha visto de esta manera. Ya Jesús nos enseñó a mirar la Biblia espiritualmente. Ver la Biblia como la vio Jesús es nuestro primer objetivo. Según Jesús, toda la Biblia daba testimonio de él y él representaba el enviado de Dios para la vida eterna. Entonces tenemos los tiempos antes de Jesús. Ya esto no lo tengo en el Power, así que ustedes lo anotan ahí en sus apuntes. Ya pueden dibujar ahí como una línea de tiempo, así como algo, o por secciones. Antes de Cristo se dio el Antiguo Testamento. Ya se dio la escritura del Antiguo Testamento. Tenemos los escritos de Moisés, el Pentateuco o la Torá, los primeros 5 libros que escribe Moisés. Luego tenemos los escritos de los profetas, tenemos los escritos históricos y los escritos de los profetas. Ahí tenemos escritos de una multitud de personas, profetas desde Isaías, por ejemplo, que eran de la aristocracia, hasta otros profetas que eran, podríamos llamar del vulgo y sin letra, que eran boyeros, dice uno ahí, ¿verdad? Que no tenían, digamos, educación. Muy diversa, digamos, el registro profético, pero todos aquellos que escribieron quedaron registrados en las escrituras proféticas, en las escrituras históricas. Ahí tenemos los relatos de crónicas de reyes, tenemos los poemas de David y Salomón en Salmos y Proverbios, y tenemos, ¿verdad?, variedad de escritos en el Antiguo Testamento. Todos estos escritos giran en torno a la ley de Moisés. Ya todo el conocimiento de Dios se basa en lo que Dios dijo a Moisés. Por eso todos los escritos de los profetas dependen del Pentateuco. Ese es el valor del Pentateuco. Ya, si ustedes se fijan, el Antiguo y el Nuevo Testamento se parecen un poco en el sentido de que todo el Antiguo Testamento comienza con 5 libros de Moisés, ¿ya? Y que son la base de todo lo que se dice en la profecía. Y la profecía es el anuncio ya de ese que iba a venir. Luego viene el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento también se escribe de una manera similar. Tenemos 4 evangelios que relatan la vida de Jesús. Son 4, no le podemos llamar biografías en el sentido moderno de cómo se entiende una biografía, son más bien narraciones de la última semana de Jesús. Ya los evangelios se pueden catalogar como narraciones de la última semana porque tienen muy poca información digamos, de los orígenes de Jesús, de su vida de niñez. Prácticamente no hay nada, hay un solo registro de Jesús a los 12 años en Lucas, y comienza cuando Jesús comienza su ministerio, muy breves relatos, pero se centran los evangelios siempre en la última semana, se cargan siempre todo el contenido en la última semana de Jesús, en su muerte, en su resurrección. Entonces estos 4 evangelios tienen la base del conocimiento de todo lo que viene a continuación, que son los testimonios. Y los testimonios vendrían siendo análogos a la profecía del Antiguo Testamento. La profecía del Antiguo Testamento es el anuncio del que ha de venir, y el testimonio, los testimonios que vienen después de los evangelios, son el anuncio de aquel que vino. Ya son aquellos que dicen, sí, en realidad él vino.
testificamos que Él es el Cristo. ¿Ya? Entonces, tienen esta similitud, este contraste, digamos, el Antiguo Testamento con el Nuevo. Sin embargo, el Antiguo Testamento digamos, tiene un punto de vista mayormente terrenal, ¿ya? Está dado para hacer un pacto terrenal, es decir, sus bendiciones y sus maldiciones son terrenales, sus alcances son terrenales. Ya no se habla, en el Antiguo Testamento, cuando ustedes leen, no se habla de una salvación espiritual, por ejemplo. ¿Qué es lo que era la salvación? Por ejemplo, cuando el rey David hablaba de salvación, ¿a qué se refería? Cuando decía, muéstrame tu salvación. Señor, ¿verdad? No me quites el gozo de tu salvación, ¿verdad? David, si ustedes miran ahí los textos, estás generalmente pensando en una salvación terrenal, es decir, que sea librado de sus enemigos, que el Señor venza en las batallas que él tenía, ¿verdad? Con las naciones enemigas que estaban al acecho continuamente. David es un hombre de guerra, se convierte de un pastor de ovejas en un guerrero experimentado, y David siempre habla en términos de guerra. Ya, dame victoria frente a mis enemigos, que mis enemigos caigan. Hay salmos que son, pero que nos hacen ahí, ¿verdad? Se nos paran los pelos de tan terribles que son, ¿verdad? David habla acerca de sus enemigos y les dice, Señor, no les tengas compasión, derríbalos por completo, ¿verdad? Ellos caerán delante de ti, y habla de esa manera de sus enemigos, pero él está hablando de enemigos reales, de enemigos terrenales, ¿ya? Ahora, como nosotros lo interpretamos de otra forma, ¿verdad? Lo interpretamos espiritualmente, porque el nuevo pacto es espiritual. Fíjense, David está hablando de enemigos reales. Cuando David dice, Señor, líbrame de mis enemigos, él no está pensando en entes espirituales, él está pensando en los filisteos, él está pensando en los amorreos, él está pensando, ¿verdad?, en los pueblos que le rodeaban, que en cualquier momento se ponían de acuerdo y lo invadían. Él está pensando en él. Ahora nosotros cantamos canciones, ¿verdad? Cantamos canciones de esa época. Cantamos, por ejemplo, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Cuál es la posibilidad que alguna vez un ejército acampe en contra de ustedes? ¿Sabes? Por eso lo cantamos a la ligera. Nosotros decimos, aunque un ejército acampe contra mí. ¿Cuándo un ejército va a acampar contra mí? Pues ni siquiera soy tan importante, ¿verdad? Es decir, no sé, si en Rusia se levanta, no sé, y quiere conquistar naciones, no sé, no va a venir a rodearme a mí, ¿verdad? Porque yo no soy ningún peligro para la potencia, no sé si se entiende, ¿verdad? Pero David sí lo cantaba porque él era el rey de una nación. Por eso él decía, cuando él decía, aunque un ejército acampe contra mí, él no lo decía en un sentido espiritual, él lo decía realmente, porque realmente habían ejércitos completos de miles y miles de personas que acampaban contra él para matarlo a él y a su nación. Entonces nosotros tenemos que entender cuando cantamos que estamos cantando de una realidad que ya no es nuestra realidad, pero que nosotros interpretamos espiritualmente esa realidad. Ya lo interpretamos de acuerdo a lo que dice Pablo en Efesios 6. Pablo en Efesios 6 nos enseña quién es nuestro enemigo y nos dice, ¿verdad? Ya no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, los ejércitos terrenales ahora no son enemigos de ustedes. Es más, aunque haya guerra de su país con otro país, supongamos, no sé, que hay una guerra con un país vecino, ellos no son nuestros enemigos, nos dice la Biblia. Ya, ellos no son enemigos de ustedes. No hay lucha contra carne y sangre. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Verdad? Luchamos, dice Efesios 6, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Es decir, que el guerrero del Nuevo Testamento es un guerrero que pelea contra cosas invisibles, ya que pelea contra cosas que no puede ver, pero que él sabe que son más reales aún que los ejércitos terrenales y más peligrosos que estos. ¿Ya?
un ejército terrenal, ¿qué podría hacer contra nosotros? Si fuera verdad la canción, y un ejército acampara contra mí, ¿ya? No les costaría mucho, ¿verdad? Derrotarme. Lo más que podría hacer, ¿verdad? Un ejército completo, humano, terrenal, sería quitarnos la vida. Y el Señor Jesús dice, no le tengan miedo a aquel que puede matar el cuerpo y después nada más puede hacer. ¿Se fijan el cambio? ¿Verdad? Un gran cambio en la perspectiva que tiene la Biblia. El Antiguo Testamento está escrito en un punto de vista terrenal. La liberación se entiende como una liberación terrenal, la salvación se entiende como una salvación terrenal, la bendición se entiende como una bendición terrenal. Cuando un judío decía estoy bendecido era porque tenía abundancia de cosechas, de animales, cuando tenía abundancia material, ¿verdad? Ahí él decía, estoy bendecido. Eso era la bendición de Dios, era la paz con los vecinos, la prosperidad material, etc. Entonces, el Antiguo Testamento se interpreta, los del tiempo del Antiguo Testamento interpretaron las Escrituras de un punto de vista terrenal. Luego viene Cristo, viene Jesús, y nos enseña cómo se lee la Biblia. Él le da una vuelta y nos enseña que la Biblia se interpreta espiritualmente y nos enseña que la roca de Oreb, por ejemplo, ya tenemos que entender que es el mismo, que la serpiente de bronce de Moisés también es el que nos hablan de la fe, es decir, nos enseñó a mirar las Escrituras como un texto de fe, mirándola de un punto de vista espiritual, cosa que no se había visto así anteriormente. ¿Ya? Jesús interpreta la Escritura, le da una profundidad espiritual que hasta ese tiempo nadie le había dado. Él enseña a sus discípulos a mirar la Biblia de esta manera. Él le dice a los discípulos, dice que les abrió el entendimiento para que lo conocieran a él en la Escritura y les enseñó a interpretarla, ya de un punto de vista espiritual, viéndolo a él como el centro. Y después tenemos los relatos de los apóstoles que también ven la Escritura desde ese punto de vista. Tenemos todas las explicaciones de Pablo, que son ya explicaciones más sistemáticas acerca de lo que significa el Evangelio. Tenemos libros como el de Romanos, de Gálatas, que nos hablan del pecado en términos espirituales, que nos hablan de la salvación en términos espirituales, de la justificación, redención en términos espirituales. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra redención es una palabra que se saca del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero en el Antiguo Testamento redención significaba solo un pago por alguien. ¿Ya? En el Antiguo Testamento está la figura de la redención. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando viene la última plaga a Egipto y mueren todos los primogénitos. ¿Se recuerdan que hay una muerte, la última plaga? Mueren todos los primogénitos, menos aquellos que tenían la sangre del cordero puesta en los dinteles de las puertas. Entonces, de ese momento en adelante, Dios dice, los primogénitos me pertenecen. Ya todos los primogénitos de Israel, yo los salvé, por lo tanto son míos. ¿Ya se recuerdan de eso? Entonces, Dios siempre le recordó a Israel que él había salvado a los primogénitos y como no habían muerto, le pertenecían a él. Pero luego, ya cuando cuando se tienen que distribuir las tribus, Dios les da tierra a cada una de las tribus, pero los primogénitos no podían tener tierra porque le pertenecían a Dios. Tenían que ser exclusivos de Dios. Pero había un gran conflicto con que los primogénitos salieran de sus casas, de sus familias. Entonces, ¿qué se hace? Dios elige una tribu, ¿ya? Y elige la tribu de se me fue la tribu sacerdotal de Leví. ¿Ya? Leví. Dios escoge la tribu de Leví y cuenta. Él dice, los de Leví van a tomar la posición de todos los primogénitos de Israel. Van a ser redimidos. Y ahí viene la palabra redención. Cada primogénito tenía que ser redimido por un
por uno de la tribu de Leví. Es decir, es como que el primogénito no debería estar en la casa porque él era propiedad exclusiva de Dios, pero lo iba a reemplazar, podríamos decir, otro de la tribu de Leví. Incluso se cuenta, hay tantos de la tribu de Leví y hay tantos primogénitos, y la cantidad no coincidía, ¿verdad? Y como no coincidía, tuvieron que dar un pago por cada uno de los que sobraban, ¿ya?, al templo. Todos estos detalles aparecen en la Biblia, pero redención era un término ya que se usaba como para comprar a una persona, para ponerse en el lugar de una persona. Era un término terrenal, material, de un intercambio de cosas terrenales, pero se entiende en la Biblia la redención como una figura de que Cristo nos compró con su propia sangre. Entonces, para entender eso se necesita el Espíritu Santo, ya se necesita una comprensión profunda y espiritual, no solo un entendimiento de economía como lo era en la época. Ya en la época se entendía como un concepto comercial, ya el término de la redención. Sin embargo, ahora se convirtió para nosotros en un término espiritual por cómo se interpreta. Pablo lo interpreta espiritualmente, y también los demás escritores del Nuevo Testamento. De esa manera nos queda el Nuevo Testamento como un testimonio de escritura espiritual. Tenemos eso. Nosotros podemos mirar el Nuevo Testamento y es un registro de cómo se lee la Biblia espiritualmente. Ustedes leen el libro de Hebreos y hay una cantidad de citas impresionantes del Antiguo Testamento. Podríamos decir, Hebreos es como una especie de manual para aprender a ver el Antiguo Testamento. Si alguien quiere aprender a leer correctamente el Antiguo Testamento, tiene que leer Hebreos, ¿verdad? Y Hebreos hace muchas citas del Antiguo Testamento, algunas las mezcla unas con otras, mezcla pasajes distintos y los pone en un solo pasaje, hace cosas que incluso algunos especialistas dirían que no se deberían hacer. Ya, pero el autor de Hebreos toma un pasaje que le sirve y lo toma y muestra a Jesús mediante ese pasaje. ¿Ya? Melquisedec, por ejemplo, que era una figura mítica, una figura legendaria en el pueblo de Israel, aparece en Génesis y luego aparece en los Salmos como un sacerdote que no tiene ascendencia, como un sacerdote anterior al sacerdocio levítico. Hebreos no deja pasar esa figura y dice: ese es el sacerdocio de Cristo, que se está mostrando ahí antes del sacerdocio de Leví y de Aarón. Entonces ahí tenemos la Biblia interpretada espiritualmente en el Nuevo Testamento. Así que ustedes háganse especialistas en el Nuevo Testamento, especialistas en ver la Biblia espiritualmente. Los conceptos de pecado, de salvación, tienen que entenderlos espiritualmente, ¿ya? Y ahí están, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué le digo esto? Porque lo lógico hubiera sido que toda la era cristiana, ya partiendo de una vez que mueren los apóstoles, sus discípulos y los que continúan siguieran viendo la Biblia de esa manera hasta el día de hoy. Sin embargo, no es así la historia, ¿ya? Y pronto, después de que los discípulos cumplen su ministerio y después que se cierra el libro de los Hechos, ¿ya? El libro de los Hechos se cierra cerca del año 70 después de Cristo. Se cree que quizá el único libro escrito después del año 70 es el libro de Apocalipsis, ¿ya? Por eso, porque no hay, esto se cree porque en el año 70 ocurre un evento que nadie quedó indiferente, que es la destrucción del templo de Jerusalén, ya por manos del emperador Tito. Se profana el templo, se derriba el templo, es tomado por Roma, y ahí cae el templo, y desde ahí que no se ha levantado el templo de Israel nunca más. Entonces, se cree que eso hubiera quedado de alguna manera registrado en los registros y el relato bíblico. Entonces se cree que quizá el único libro escrito después del año 70 es el de Apocalipsis, porque Apocalipsis sí hace referencia en su lenguaje apocalíptico a Roma como una bestia, a Roma como una visión espiritual de un dragón que derriba, que mata, que
digamos, de esa manera. Ya ¿verdad? La bestia sentada sobre 7 colinas, Roma, ¿verdad? Está haciendo clara alusión a Roma y al Imperio Romano. Entonces, se cree que Apocalipsis quizás es el único escrito después del 70, todos los demás están escritos antes del año 70. Ahí hubo un tiempo de expansión, ya desde el año 70 hasta el año 200 y tanto, un año de expansión misionera muy fuerte de la iglesia primitiva. Ahí se hacen presentes los padres de la iglesia, pero no al mucho andar, se comenzó a ver la Biblia de otra manera, ¿ya? Y el entendimiento espiritual de la Biblia se fue perdiendo para tomar lugar una comprensión mística de la Biblia. Y entramos así cerca del año 300 en lo que conocemos como la era medieval o la época medieval, ¿ya? Y toda la época medieval, que va desde el 300 y tanto hasta el 1500, o sea, estamos hablando de cerca de más de 1000 años, ya que dura el medievo, y el medievo está marcado por una interpretación mística de la Biblia. Se perdió la interpretación espiritual, cristocéntrica, para dar paso a una interpretación mística. Ya todo era místico en la era medieval. Ya si ustedes ven el arte medieval, las esculturas, ¿se acuerdan de esas gárgolas? Las catedrales que había en el periodo gótico, ¿verdad? Todo se le dio un gran auge y una gran importancia a la demonología, a los demonios, a las brujas. Se quemaron demonios, se quemaron brujas así, pero ¿verdad? Increíble era la persecución de las brujas en ese tiempo y de todos los herejes. Entonces en el medievo la iglesia persiguió, la iglesia tuvo el poder del imperio y con ese poder del imperio persiguió brujas, herejes, persiguió a cuanto se le oponía y lo quemó en la hoguera, ya pensando que hacían la obra de Dios. ¿Ya? Entonces, la interpretación mística causó, digamos, muchos excesos, ya que se perdiera el rumbo de lo que el Evangelio realmente era, en lo que el Evangelio consistía. Ya habían, eh, generalmente la Biblia se interpretaba en los monasterios, en el medievo viene toda la época monástica, donde hay también especialistas en los monasterios que guardaban las escrituras y las interpretaban. Pero como les digo, se fue para el lado salieron, digamos, del centro de la interpretación espiritual y se fueron al lado del misticismo, muy fuerte, hasta que termina la era medieval. Y tenemos ahí un cambio de era, ¿verdad? De la era medieval a la era moderna. Algunos historiadores lo ponen en el 1542 cuando viene el descubrimiento de América, otros ponen ahí cuando se inventa la imprenta de Gutenberg un poco antes, pero es más o menos en ese tiempo. ¿Ya? Y en ese tiempo viene todo lo que es el Renacimiento, ya siglo XVI, siglo XVII, y junto al Renacimiento viene una corriente filosófica muy poderosa que es una corriente filosófica que se opone al misticismo anterior, que es el racionalismo. Y el racionalismo se va para el otro extremo, ya porque el racionalismo también afectó la interpretación de la Biblia. Si en la era medieval se interpretaba la Biblia de una manera mística, ahora en el racionalismo se va a interpretar de una manera sumamente racional. Y cuando uno interpreta la Biblia racionalmente, no entran ni los milagros, no entran los demonios, no entran las señales, no entran ninguna de esas cuestiones que para el racionalista son mitos. Y entonces viene influencias poderosas de teólogos alemanes racionalistas, ya principalmente en Alemania se da esta escuela, y donde se habla de los mitos. La Biblia está llena de mitos, hay que reencontrar al Jesús histórico de entre todos los mitos del Nuevo Testamento, y se negaron las señales, se reinterpretaron todo lo que era demonio, todo lo que era sanidad,
todo lo sobrenatural se vino abajo por el racionalismo. La gente no aceptaba lo sobrenatural, ¿ya? Y esto es algo muy fuerte en el modernismo, ¿ya? En la época moderna se cree que todo se soluciona por la ciencia, que todo se explica por la ciencia. Es la era científica, la de las revoluciones científicas. Entonces la gente pone toda su esperanza en la ciencia y ya no hay lugar para lo sobrenatural. Y la Biblia también se interpretó racionalmente, sacándole el ropaje espiritual, y ya no se interpretó más espiritualmente, ¿ya? Entonces fueron mal vistos los que seguían interpretando la Biblia espiritualmente. Y lamentablemente eso nos golpea hasta hoy. Hoy día hay muchas iglesias que siguen interpretando la Biblia racionalmente, que cuando hablan de pecado, por ejemplo, cuando hablan de pecado no lo entienden en términos espirituales, lo entienden en términos racionales, como la maldad que hay en el hombre. Incluso hay muchos que los demonios lo interpretan como la maldad oculta que hay dentro del hombre. Ya, de la misma manera lo interpretan la gente del mundo, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes cuando se habla y la gente habla de mis demonios, ¿verdad? Voy a vencer a mis demonios internos, hablándolos como que son sus carencias o sus fallas, ¿verdad? O sus fallas de carácter. Entonces hay muchos que el concepto de pecado lo entienden solo racionalmente, solo en un concepto de maldad humana, cuando el concepto de pecado en la Biblia es un concepto fuertemente espiritual, no es moral. En la Biblia el pecado no es algo que se trate solo de moralidad. La moralidad es una consecuencia del pecado. El pecado es básicamente una separación de la gloria de Dios, una alienación de su gloria. El pecado es básicamente la separación de Adán. En Adán todos mueren, es la muerte espiritual, ¿verdad? La vida y la muerte en la Biblia son términos espirituales, profundos, no son términos naturales ni racionales. Entonces, hasta el día de hoy muchos miran todos estos términos en términos racionales. El pecado lo ven como la maldad humana, la salvación muchas veces se ve en términos también racionales, como ser salvado de la opresión, por ejemplo, de alguna nación. Así lo entendió, por ejemplo, la teología de la liberación, que es una teología latinoamericana, que entiende la liberación y la salvación en términos de ser liberados de la opresión de un pueblo extranjero. Ya como los latinoamericanos siempre hemos estado bajo el yugo de algún imperio, ¿verdad? Extranjero, la teología de la liberación nace mirando términos como salvación, como redención, en términos sociales, en términos humanos, en términos, digamos, terrenales, diciendo que la obra de Dios era liberar a los cautivos, pero entendiendo cautivos como los que estaban siendo oprimidos por el imperio, ya sea los imperios europeos o el imperio norteamericano, etc. ¿Ya? Y ahí nacen ese tipo de teologías que miran racionalmente, interpretan racionalmente la escritura. Entonces se fijan que la historia se ha movido el péndulo para uno y otro lado. ¿Ya? Tenemos la interpretación terrenal de los del Antiguo Testamento, tenemos la interpretación mística de los del medievo y tenemos la interpretación racional de los que vienen aquí hace poquito antes, nomás, siglos XVI, XVII, XVIII. Ya, ahora se dice que la modernidad se terminó. Hay quienes están de acuerdo y otros que no, todavía se está evaluando eso. Hay algunos que hablan de posmodernidad, dicen que ya estamos en la posmodernidad. Hay otros autores que le llaman modernidad tardía, no se atreven a llamarle posmodernidad todavía, pero le llaman una modernidad tardía a la era actual, donde ya hay un desencanto de la ciencia. Es decir, se entiende que la ciencia no soluciona ni una cosa, ¿ya? Porque hasta el siglo XIX se creía que la ciencia iba a traer un nuevo despertar de luz y una humanidad nueva, ya que iba a tener paz, y resulta que comienza el siglo XX y ¿con qué nos encontramos? Cuando se supone que el siglo XX iba a ser el siglo donde el avance científico iba a producir una sociedad de amor, una humanidad fraternal,
viene el siglo XX y hay dos guerras de las más tremendas que la humanidad ha conocido. Las guerras mundiales le dieron una estocada en el corazón a la modernidad. Le dijeron, mira, mientras más tecnología tengas, parece que es peor la cosa. Porque ¿por qué nos estamos destruyendo con lo que estamos, digamos, con lo que estamos inventando? ¿Ya? Entonces, la modernidad se vino abajo y ahí nace una nueva era, ¿verdad? Un nuevo periodo de pensamiento. Hoy día la gente no tiene un pensamiento racionalista. Hoy día la gente está abierta a lo espiritual, está abierta a lo sobrenatural. Y ahí es una característica de este tiempo. La gente hoy día no está cerrada a los milagros, no está cerrada a lo que es sobrenatural, está abierta a eso. Ya, y eso es un rasgo que tenemos que aprovechar, no para volver al misticismo de la era medieval, sino para volver a la espiritualidad del Nuevo Testamento. Ya tenemos que volver a la espiritualidad del Nuevo Testamento, ya sí o sí. Ya, eso es volver a la Biblia. Juan 4:24, leamos todos juntos ahí en la... Dice, 1, 2, 3, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, ese es el texto clave de esta lección. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que tengan una adoración también de orden espiritual, de tipo espiritual. No adoramos a Dios con la razón, no adoramos a Dios místicamente. Misticismo es sin conocimiento. Ya es un tipo de espiritualidad que no toma en cuenta el conocimiento. Son los dos extremos, ya podríamos decir. Por un lado está el racionalismo que exalta la razón y por el otro lado está el misticismo que rechaza la razón. ¿Ya? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estos lentes nos permiten ver la Biblia correctamente. Ya tenemos que procurar tener este lente. La Biblia nos habla de las cosas de este mundo, pero se interesa en lo espiritual. Cuando la Biblia nos habla de imperios, del imperio asirio, del imperio babilónico, ¿verdad? De todos esos imperios, no es para que aprendamos historia, aunque sí podemos aprender mucha historia, pero ese no es el fin. ¿Cuál es el fin? Ya lo dijimos antes, es mostrarnos una realidad espiritual. Cuando la Biblia nos habla de los imperios, ya de los distintos imperios, nos está mostrando la primacía del reino de Dios sobre los reinos humanos. Ya como la visión de Daniel, ¿se acuerdan de esa piedra cortada no con mano que derriba a la estatua que ve Nabucodonosor? Es el reino de Dios viniendo y derribando todo reino humano. Nos está mostrando su reino. Fíjense Hebreos 8:5, ya hablando del Antiguo Testamento, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Son figuras y sombras de lo celestial. Todo aquello terrenal del Antiguo Testamento ahora se convierte en celestial. El Hijo nos revela al Dios Espíritu. Leamos estos dos versos, Juan 14, 8 y 9. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe tenía una visión terrenal. Él quería ver al Padre. No le podía calzar que el Padre fuera invisible. Ya no podía captar, ¿verdad? Que Dios fuera espíritu, ¿verdad? Así que él le dijo, muéstranos al Padre, ¿qué te cuesta? Pero Jesús le mostró que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para entender estos términos espirituales se necesita el Espíritu Santo. Ya se necesita la inspiración del Espíritu Santo. Para comprender profundamente, espiritualmente la Biblia, requerimos de la obra del Espíritu Santo. Y por eso hay muchos movimientos cristianos que aún
insisten en ver la Biblia racionalmente. Ya no sé si alguna vez han conocido algún testigo de Jehová, ya, pero los testigos de Jehová son un grupo que es muy racional para entender, para interpretar la Biblia. Entonces, cuando se habla de que Cristo es el Hijo de Dios, que nace de Él, ¿verdad? Ellos no dicen, no, es que no puede ser, un hijo tiene que ser otra persona. Y por eso ellos insisten en que Cristo es creación de Dios, pero no puede salir de Dios y ser uno con Dios. Eso no, ¿verdad? Esos son términos espirituales. Eso trasciende nuestra razón. Eso es más profundo que solo la racionalidad. Entonces lo niegan y dicen, no, Jesús es un ser creado inferior al Padre y Jehová es el Dios que nos muestra la Biblia y déjenlo ahí en su gloria, Cristo está más abajo. ¿Ya? Y claramente tienen que esconderse en el bolsillo un montón de pasajes que dicen lo contrario, pero es cosa de ellos, ¿verdad? También cuando ven al Espíritu Santo, ¿verdad? No pueden concebir que el Espíritu Santo sea una persona, y entonces ellos dicen es una fuerza, ¿verdad? Porque ahí se entiende más. Si lo entienden como una fuerza, como la electricidad, ya ellos hacen la comparación que es como la fuerza eléctrica, ¿verdad? Una fuerza activa le llaman ellos, y ahí se entiende mejor racionalmente. Pero también hay un montón de pasajes que hablan del Espíritu Santo decidiendo, sintiendo, hablando, escuchando. El Espíritu oye lo que dice el Padre y el Hijo, viene y los da a conocer, que claramente nos dicen que el Espíritu Santo es persona. Ya es una persona de Dios que viene a nosotros y que habita en nosotros. Como les digo, para entender eso se requiere al Espíritu Santo. Así que oren diciendo, Espíritu Santo, revélame tú la verdad de la Escritura, que yo pueda ver la Biblia espiritualmente. ¿Mm? Felipe quería ver a Dios, él le dice, mírame, estás viendo lo visible de Dios. Yo soy, ¿verdad? La imagen de Dios. Tuvo que orar, yo creo, Felipe, un par de veces para poder comprender eso, ¿verdad? Para poder captar lo que estaba sucediendo. El rico y el Lázaro, Lucas 16, por ejemplo. Ya materialmente, terrenalmente, nosotros nos gustaría estar en la posición del rico y no en la posición de Lázaro. ¿Ya? Tenemos, por un lado, un hombre que disfrutaba de banquetes todos los días y por otro lado, un hombre miserable que no tenía nada y que más encima estaba con llagas y los perros, dice, lamían sus llagas. ¿En qué posición les gustaría estar ustedes si tuvieran que elegir? Le pongo la opción, ¿verdad? Si alguien les dijera ya, tienen la opción de ser como este personaje, ¿verdad? Como este personaje que disfruta de banquetes todos los días, que tiene todo lo que quiere, o ser este otro personaje que no tiene nada y que incluso los perros le lamen las llagas. ¿Dónde quieren estar? Terrenalmente no hay por dónde perderse, pero la Biblia ve espiritualmente. Y cuando la Biblia ve espiritualmente y dice que el ropaje material se va, entonces vemos a Lázaro, que era miserable, que no tenía nada en este mundo, teniéndolo todo en el seno de Abraham, ¿verdad? Descansando en el seno de Abraham, y vemos a este rico sufriendo en llama, ¿verdad? Sufriendo en oscuridad, en tiniebla, tan desesperado que clama y pide, por favor, vayan y avísenle a mis familiares para que no vengan a este lugar. ¿Se recuerdan de eso? Él dice, avísenle para que no vengan a este lugar. Y la respuesta de Abraham fue, ¿verdad? No van a creer aunque un muerto resucite. ¿Ya? Y paradójicamente, en el tiempo de Jesús sí resucitó uno y también se llamaba Lázaro. ¿Ya? Y no creyeron, aunque vieron a un muerto resucitar. ¿Ya? Entonces, ellos no están viendo espiritualmente, están viendo carnalmente, terrenalmente todas las cosas, interpretando espiritualmente. Así que cuando ustedes no interpretan, no ven espiritualmente, estoy hablando de la realidad. Cuando nosotros vemos espiritualmente la Biblia, vemos espiritualmente la realidad también. Ustedes puede que hasta le tengan envidia a alguien porque tiene más cosas materiales.
¿ya? Y que ustedes digan, uy, ¿cuándo podré tener eso y esto otro y acá, ¿verdad? Y tener codicia por cosas materiales y despreciar muchas veces lo espiritual. Yo creo, algo que pesa sobre muchos creyentes el día de hoy. Al no ver espiritualmente, desgastan su vida por cosas materiales, por cosas que la Biblia dice que son superficiales, y le dedican muy poco tiempo a cosas que la Biblia le da mucho valor. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que para ustedes no hay otra cosa más grande y más importante que buscar. ¿Ya? Incluso Jesús dijo, si hacen eso, no se preocupen de ninguna otra cosa. ¿Ya? Lo espiritual va por sobre lo terrenal siempre en la Escritura. ¿Ya? Y es más, el Señor nos baja el estrés con respecto a lo terrenal, que es algo maravilloso para este tiempo, porque anda mucha gente estresada por lo terrenal. Pero Jesús nos baja el estrés, nos dice, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de vestir. No es el cuerpo más que el vestido, nos dice, y la vida más que el alimento. Fíjense, eso lo que está diciendo es, si Dios te dio un cuerpo, ¿no te va a dar también la ropa para vestirlo? ¿Ya? Es como si yo le regalara a mis hijos algo extremadamente costoso, algo muy caro, pero no les doy las pilas para que funcione. ¿Ya? Gasté 20 millones de pesos en algo, ¿verdad? Para que ellos disfruten, pero no pueden echarlo a andar porque le falta una pila que cuesta 1.000 y yo no se las quiero dar. Ya, algo así es pensar que Dios nos dio el cuerpo y no nos va a dar la ropa para vestirlo. Esto es género. Y Jesús está diciendo, no se preocupen por el género que cubre sus cuerpos. Dios les dio un cuerpo, fíjense en eso. ¿Y su cuerpo cuánto vale? Tiene órganos que funcionan y ustedes ni siquiera entienden cómo. ¿Verdad? Dios les dio un cuerpo, no es el cuerpo más que el vestido. ¿Verdad? Y la vida más que el alimento. Dios les dio la vida, ¿no les va a dar el alimento también? Entonces Jesús dijo, no se estresen por eso, no se preocupen por eso. Si se preocupan por eso, no van a tener energía para dedicarse a buscar el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, necesitamos ver espiritualmente. Cuando vemos espiritualmente, dejamos de estresarnos por las cosas de este mundo, ¿ya? Y nos preocupamos de lo realmente importante. Así que sean bendecidos, mis amados, tengan el lente de ver la Biblia espiritualmente, tengan el lente de ver a Dios espíritu, de ver a Dios que trasciende lo material, a ese Dios que nos dio promesas espirituales que hay que creer, ya en primer lugar. Cuando tengamos ojos espirituales vamos a ver a muchos hombres que la gente envidia y los vamos a ver como miserables. Y vamos a ver a muchas personas que la gente y la sociedad desprecian y los vamos a considerar como los más bienaventurados de este mundo. Así es, cuando nuestra visión cambia a una visión espiritual. ¿Se acuerdan de la carta a las 7 iglesias que hay en Apocalipsis? Y ustedes le pegan una leída. ¿Cuál es la carta o cuál es la iglesia, la mejor iglesia de las 7 que hay ahí? Si miramos de un punto de vista terrenal, nos vamos a congregar a la Odisea. Porque la Odisea tenía todo. No tenía problemas de plata, tenía presupuesto de sobra. Era tanto así que lo mismo en la carta dice, tú dices, no tengo necesidad de nada. Pero mirando espiritualmente, Jesús le dice a la Odisea, tú eres pobre, ciego, desnudo, ya miserable, le dice. Para Jesús era la iglesia más pobre. Mirando terrenalmente, era la iglesia más rica. Entonces, fíjense cómo pueden estar diametralmente opuestos la visión terrenal con la visión espiritual. Tengan visión espiritual para ver la escritura. Tengan visión espiritual. Ya, la iglesia de la Odisea tenía muchas cosas terrenales, pero no poseía lo más importante. Y Jesús le dice, así que, le dice, compra de mi oro refinado. Es decir, no busques el oro, ¿verdad?, que se encuentra aquí en la tierra, compra de mi oro refinado y ponte colín en los ojos para que veas, para que veas espiritualmente. Así que, mis amados, veamos la Biblia espiritualmente, que se abran nuestros ojos espirituales para conocer a Dios, para conocer la verdad
de Dios. Fíjense, Santiago es un verso que nos tiene que hacer temblar, es un verso que nos habla de aquellos cristianos que aún permanecen con una visión terrenal, las consecuencias y a lo que van a llegar. Santiago 4, leámoslos todos juntos. ¿Ya? Dice 1, 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Creyentes con mentalidad terrenal, codiciando, matando, ardiendo de envidia, intentando alcanzar cosas que nunca logran alcanzar, no estando contentos con nada de lo que tienen. ¿Ya? Al estar tan enfocados en esa lucha terrenal, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para pedir. Por eso dice, no tienen porque no piden. Y luego dice, sí, hay algunos que piden, pero cuando piden, piden mal, porque al tener una mente terrenal, solo piden para gastar en deleites de la carne. No consideran al Espíritu, no tienen en cuenta al Espíritu, no consideran el gozo del Espíritu Santo, consideran solo lo terrenal. Entonces, que no caigamos en esta descripción nunca, pidámosle al Señor, Señor, líbrame de Santiago 4, del 2 al 3. Ya, sálvame de caer en esta categoría, que esta palabra alguna vez sea para mí. Líbrame, Señor, de codiciar, de no tener, de arder de envidia, de no alcanzar. Señor, que podamos estar contentos, satisfechos con lo que el Señor nos ha dado, y mientras más nos gocemos en eso, más recibiremos también de parte del Señor. Vemos las obras del Espíritu Santo ya en la Escritura. Ya la Escritura es espiritual, aunque no podemos ver al Espíritu, ya vemos a Dios por medio de las obras del Espíritu Santo y por medio de los dones y por medio del ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo vemos al Espíritu Santo? En los hermanos. Lo vemos cuando hay un creyente que crece en la fe, que es inspirado en la fe. Lo vemos cuando hay un creyente que hace obras de fe. Ahí vemos al Espíritu Santo y nosotros tenemos que aprender a mirarlo, aprender a verlo. Porque cuando alguien se inspira, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, no es algo terrenal. Cuando alguien crece por el Espíritu, ¿verdad?, no es algo terrenal, es algo sobrenatural. Cuando alguien usa sus dones en favor de otros, estamos viendo al Espíritu Santo trabajar, estamos viendo al Espíritu Santo obrar, estamos viendo al Espíritu Santo mover vidas, ¿verdad?, guiándolas de un lado a otro, ¿verdad?, haciendo cosas que racionalmente no harían. ¿Ya? Entonces aprendamos a mirar al Espíritu Santo. Lo vemos en la congregación, lo vemos en los santos, lo vemos en las personas que obran una en bienestar de otra, que se cuidan unos a otros, que oran unos por otros, que bendicen sin esperar algo de vuelta. Eso lo vemos y son la obra del Espíritu Santo. Ya son la obra sobrenatural de Dios que tenemos que aprender a mirar. ¿Ya? Por eso dice abajo, los intelectuales se resisten a Jesús porque su concepto de verdad no coincide con el de la Biblia. Leamos este último verso, ya Gálatas 4:6, leámoslo todos juntos bien fuerte. Dice 1, 2 y 3. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Él ha enviado a nuestro espíritu el espíritu de su palabra. Cuando aquí habla del espíritu de Cristo, está hablando, está refiriéndose a la palabra de Dios que es espiritual, que vino a morar a nuestro espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pablo también dice, ¿verdad?, que la verdad es espiritual y hay que entenderla espiritualmente. Acomodando, dice Pablo, lo espiritual a lo espiritual. Hablamos palabras del espíritu, no palabras de la razón, no de humana sabiduría. Usamos, ¿verdad?, de conceptos espirituales para crecer en la fe. Usamos de
conceptos espirituales y enseñanza espiritual para crecer. Entonces, mis amados, miremos espiritualmente la Escritura, interpretemos espiritualmente la Escritura, miremos espiritualmente la realidad, ya lo que nos rodea. Eso nos va a ayudar a tomar decisiones, muchas veces nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, mirar espiritualmente, ¿ya? Sepan lo que espiritualmente es importante, relevante, primario, y sepan lo que espiritualmente es superficial, secundario, ¿ya? Para que puedan abocarse a lo que tiene importancia. Ya hay una profecía que dice, ¿por qué gastan en lo que no es comida? Dice Isaías. ¿Por qué gastan en aquello que no sacia? Diciéndonos por qué, ¿verdad? ¿Por qué se esfuerzan por obtener cosas que no alimentan su alma? ¿Ya? Cuando el enfoque de todo el llamado de Dios está en conocerlo a Él, está en tener más de Él y en las riquezas del reino de los cielos que Él pone a nuestra disposición. Los racionales y los místicos desprecian la riqueza espiritual, ya no la quieren, ¿verdad? La ven como nada, la ven como la bendición, según Esaú, que la vendió por un plato de lentejas. Dijo, ¿para qué me sirve? ¿Se acuerdan de Esaú? Prófano, ¿para qué me sirve la primogenitura si no me sirve de nada? Te la vendo, le dijo a Jacob. Pero Jacob, mirando espiritualmente, deseaba una bendición patriarcal que para el racional no sirve de nada, ¿ya? De la misma manera, muchos los van a menospreciar a ustedes porque gastan tiempo en una salvación que no sirve de nada. Ya gastan tiempo en una esperanza que según ellos carece de todo sentido, de toda realidad. Entonces están perdiendo el tiempo. Y fíjense que Pablo lo dice de esa manera también. Pablo dice, si no hay resurrección, ¿quiénes somos? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si de verdad no hay resurrección, de verdad merezco dar pena. Estoy dando la pena, dijo Pablo. Ya somos los más dignos de conmiseración, de que los demás digan, pobre este que gastó su vida, que dedicó su vida a algo que no era verdad. Si no hay resurrección, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho es en vano y mejor nos hubiéramos dedicado a otra cosa. Pero Pablo dice, pero sabemos, el Espíritu Santo nos ha dado testimonio que hay resurrección. Y si hay resurrección, todo cambia. Por el hecho de la resurrección, nuestras prioridades cambian, nuestros afectos cambian. Por el hecho de la resurrección, todo nuestro pasar por este mundo cambia. Porque nuestro pasar por este mundo es una breve preparación para la verdadera realidad, para nuestra verdadera vida que viene y que está a las puertas. Así que, amados, miremos espiritualmente, oremos al Señor, pidámosle, Señor, dame vista espiritual. Señor, que mis ojos vean espiritualmente, que los ojos de mi entendimiento se abran para ver espiritualmente, que no solo vea por la vista terrenal, que ande por fe y no por vista. Oremos al Señor, dando gracias en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, porque tú nos has dado tus palabras que son espíritu y son vida. Tú nos enseñaste a mirar la escritura espiritualmente. Tú nos enseñaste, Señor, a indagar en ella y a comprender toda nuestra realidad del punto de vista espiritual. Tú nos diste, Señor, la visión de Dios. Tú nos diste la mente de Cristo para pesar todas las cosas, Señor, para vivir la vida de fe, Señor, espiritualmente. Líbranos, Señor, de tener una mente mística. Guárdanos, Señor, de tener una mente, Señor, que desprecia el conocimiento de Dios, Señor, que solo se basa en sentimientos, Señor, y sueños, en diversas situaciones y circunstancias y no en la verdad de tu palabra. Líbranos, Señor, de una mente racional que solo, Señor, puede creer aquello que le es lógico a su manera de pensar. Líbranos, Señor, del racionalismo. Guárdanos, Señor,
de una mente que desprecia lo sobrenatural. Señor, danos una mente espiritual, danos una visión espiritual. Padre, que las riquezas de Cristo sean lo principal para nosotros, que tengamos por mayor deseo, Señor, la riqueza de Cristo que cualquier riqueza terrenal. Señor, que cualquier posición o título en este mundo. Padre, que tu riqueza, Señor, sea nuestro objetivo, sea nuestro deseo, nuestra pasión, que tener más de ti, Señor, más de tu espíritu, más de tu amor, de tu compasión, que tener más de ti, Señor, sea para nosotros lo principal en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que podamos crecer en la fe, que mis hermanos puedan crecer, desarrollarse, Señor, que puedan alcanzar, Señor Jesús, la estatura de Cristo el Señor. Bendígalos, guárdalos, Señor, fortalécelos por la fe, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean llenos de fe, de paz, que sean llenos, Señor, de tu gracia y de tu palabra. Te bendecimos, Señor, te honramos, te damos a ti honor, gloria y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén.